Uy, hace tiempo que no entraba nadie acá a la librería y veo a alguien que aparece ahí. ¿Quién será? Siempre hay sorpresas en este lugar. A ver quién se acerca. Está abierto, está abierto. Buen día. Eso, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estaba Buen viendo día. acá unas láminas que hice yo. ¿Vos hiciste unas láminas acá? Sí, acá hay y libros. ¿En serio? Pero un poco, libros. Pero para, ¿cómo te llamas? Pues... No te A ubico. ver, o sea, este tiene que ver conmigo, pero no lo escribí yo. ¿Tu nombre es Claudio, tu apellido? Fournier. Ah, pero vos sos Claudio Fournier. Claudio Fournier, dibujante. A ver, acá veo otro. Che, ¿esto está de oferta? O sea que vos... O sea que ¿Lo vos... están liquidando acá? ¿Qué pasa? O sea que vos no naciste en Entre Ríos, naciste en Córdoba por lo que veo, ¿no? No sos de Entre Ríos de Neuquén, ¿no? No, para sos nada, cordobés. bien cordobés, como Es lo más, tenés preferido. la tonada también. se Che, nota, me no sé. siento, acá me gusta Y tenía, mira, Mira, la librería usada es como para mí una joyita de que haya librerías. Claudio, que al fin te conozco, hace tiempo, alguien, no puedo acuerdo quién, pues hace un tiempo Pero tenés que atrás, haberte dado cuenta porque siempre ando con mi bitácora. claro, pero yo no te conocía, lapicito. no te conocía, te O conozco sea que ahora. dibujante Tu apellido me dijiste Fournier, ¿no? Fournier, claro. Fournier. Bueno, encantado, mi nombre es Fernando, ¿Qué encantado. tal? Mucho gusto. Mucho encantado Soy de el conocerte. librero Fernando, el viejo libro Le Cumbre, ¿no? Así se Sí, llama. exactamente, nombre La lugar. verdad es que yo estaría horas acá revolviendo. Y tendrás revolviendo, un... mirá. Sí. Acá veía... A ver... Pero vos que te interesa la Cuando literatura. pasé por ahí por la... Sí, soy profe de... Aparte de dibujante, soy profesor de literatura. de Mira lengua. vos, no sabía eso. Pero no, estaba viendo un libro... Me llamó la atención ayer porque conseguir esto, el caballo de Troya de Benítez, es una joyita, es rarísimo. Ajá. Y bueno, veía por supuesto clásicos. Puedo estar horas viendo libros, esto de Borges. El oro de los tigres, sí. Sí. Y te digo, soy de esas personas que pasan el tiempo en las librerías. Te digo, donde más disfruto es en las librerías de usados. Ah, mira vos. Sí. Horas buscando, encontrar joyitas, perlitas, cosas que no se consiguen. Y bueno, la literatura y la música son grandes inspiradores para el dibujo. Te digo, son grandes inspiradores. Yo justamente ando con la bitácora siempre a mano, Ah, mira vos. porque todo lo que... Primero que relaja, ¿viste? El lapicito, son dibujar, sombrear. Y segundo que... Si te ocurre una idea, en cualquier lado, la anotas y vale oro. Las ideas valen oro, te digo. No es fácil encontrar una idea. Y tengo una pregunta, si Sí. empezamos el tema. Sí. Si cuando vos estás manejando una ruta, una avenida, También, el centro de Córdoba, estás en Colón y General No, Paz, pero no, ¿qué ¿parás Colón? el auto y dibujás también? No, ¿qué Colón y General Paz? Yo estoy en plena autopista, bueno. Suponete que voy de viaje a Rosario. Plena autopista, 110 kilómetros por hora el auto. Mi bitácorita, me pongo a dibujar. ¿Parás a un costado? No, la ¿qué máquina? paras? Mientras el auto va a 120. Ah, Voy dibujando. volante qué sé libre, yo. lo que te dice. Claro, totalmente. ¿Qué es más importante, el dibujo o el manejo? Claro. El dibujo. Pero Por ejemplo, bueno, acá yo te digo la verdad, vos sí que te cuento un secreto. Siempre dibujé animales. sí. ¿Hay libros de animales acá? ¿De tuyos o en general? No, animales en general. Sí, tengo alguna zoología, tengo. Bueno, no, pero yo compraba la enciclopedia, a mí me compraban la enciclopedia de los animales, venía por fascículos. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo, muy después bien. la encuadernabas y eso era un tesoro. Ahora, claro, con acceso a Google, a YouTube, es excelente, ¿viste? Vos buscás un bichito que yo, a lo mejor el panda rojo, un animal que me encantaba, ¿no? Había una sola foto del panda rojo en toda la enciclopedia, una descripción y listo, eso era todo lo que tenía el panda rojo. Yo estaba años mirando el panda rojo ese. Ahora pones en Google imágenes y filmaciones y videos, tenés millones de cosas del panda rojo, ¿no? O sea, los chicos de ahora tienen esa ventaja, pero ese sabor, viste, lo tengo en la enciclopedia de los animales ahí y lo miro. Y bueno, eso se tradujo en que actualmente cuando hago dibujos, más allá del dibujo de personajes, personas, trabajo mucho con animales. Te voy a mostrar un poquito mi bitácora. Estos animalitos Pero que que- siempre que hice. sacar un poquito para que, Dale, para acércalo que el así público se puede vea. ver bien. Y te voy a hacer uno que para mí representa la cumbre. Ese sombreado, eso es una cosa, viste, muy relajante, porque más allá de que el dibujo pasó a ser mi profesión, primero que nada fue mi hobby y eso va a ser siempre mi hobby.
Y aparte es como una terapia, porque yo me pongo a sombrearme, por ejemplo, ahí este perrito, y puedo estar horas con estos pelitos, y es una cosa totalmente terapia. Relajante, sedante. Bueno, los animalitos estos, a pesar de que me gustan los animales, los quise representar no tanto como animales en sí, sino como símbolos. Entonces, representan más que nada sentimientos, emociones y actitudes humanas. Son animales, pero representan actitudes humanas. Entonces, la ternura, el amor, la soledad, conceptos hasta filosóficos pueden estar atravesados y representados por animalitos, ¿no? Sí, Entonces, sí. este perrito flotando en una nada tiene un significado simbólico, digamos. Entonces el perro no está actuando como perro, está actuando como un concepto, ¿no? Sí, sí, conceptos, digamos, sí, sí, se entiende, sí. Y la lechuza, a ver si ve ahí, fíjate si puedes ver, la lechuza es muy simbólico, es muy fuerte el símbolo de la mirada esa, ¿no? La noche, la mirada. Entonces lo uso para algunos conceptos relacionados con el mirarse, algo que se está perdiendo un poco. Sí. Con la tecnología, ¿no? El mirarse de frente, mirarse desde lo profundo, la profundidad de la observación. Sí, sí. Después está, algunas actitudes más cotidianas, como por ejemplo la pereza, el perezoso, la ternura, el amor. Entonces este perrito creo que da esa idea de perezoso. Los textos poco acompañan los mensajes que quiero decir, y si puedo le doy un toque de humor, ¿no? Este mono escuchando música, donde dice: soy el principal sospechoso de haber asesinado el tiempo. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, el tipo de concepto en frases, digamos, donde tiene como una pizca de humor. El humor siempre también estuvo presente, el dibujo es humorístico, no es realista, digamos. La ternura, la simpatía, la buena onda, el positivismo, digamos, frente a la vida aparece. Pero también aparece la soledad, la ira, la tristeza. Había un gatito malo, digamos, que me da gracia los gatos, porque los gatos son muy tiernos, pero cuando se enojan son bravos, ¿viste? Sí, sí, son felices. Entonces había hecho un gatito, porque a veces tenía que representar los sentimientos como más negativos. Y había hecho un gatito con las orejitas para atrás. El gato en realidad era tierno, esos gatitos chiquitos que parecen, el menino, ¿viste? Como que a todo el mundo le gusta, pero en definitiva su actitud era muy peleona, digamos, son esos gatos jodidos. Sí, sí. Y entonces cada vez que tengo que representar algo relacionado con la ira, el manejo de la ira, el enojo, la poca paciencia y todo eso, este personaje del gatito me gusta. Me gusta porque es tierno, pero transmite esa actitud, ¿no? De cara de enojón. Sí, sí. Porque también es parte del ser humano, ¿no? No todo es buena onda, digamos, tenemos momentos oscuros. Entonces el bichito. Y pensaba en la cumbre cuando venía para acá caminando, que siempre dibujé osos, porque en mi generación estaba de moda en los osos. Como que el oso era un animal simbólico que se usaba mucho en tarjetas. Yo trabajaba para una empresa que hacía tarjetas de felicitación, Juno, que ya no está. Y el osito era un animal que se usaba mucho porque transmite cierta ternura y benevolencia, ¿no? Pero después me ponía a pensar que en Córdoba no hay osos, entonces era una cosa medio contradictoria. Ahora como que está de moda el capibara, que le dicen capibara, pero nuestro tradicional carpincho. Ajá. Entonces está como de moda, a los chicos les gusta. Bueno, es un personaje que si bien está de moda en China, por ejemplo, pero es un personaje bien argentino, no se lo hace tomando mates. Pero bueno, volviendo un poquito al oso, pienso que la cumbre como pueblito europeo podría ser su animal un oso. Y acá no hay osos, ¿no? Pero simbólicamente también la cumbre es es una fusión entre lo local y el paisaje local y el pueblito extranjero. Tiene mucho de eso, ¿no? Sí, sí. Y eso la gente que viene, bueno, mucho inglés, mucha construcción europea, mucha mentalidad y cultura europea. Entonces se me ocurrió representar a la cumbre como un oso, pero le vamos a hacer un pequeño detalle para esa fusión. El oso va a estar tomando mate. Qué bueno.
¿no? Entonces, creo que es una buena La simbología síntesis de si vos me decís, che, ¿cómo representarías a la cumbre? Como un oso tomando mate. Y vos solés venir a la cumbre, ¿no? Claro. Sí, siempre vengo a la cumbre. En las sierras en general me fascinan todas. Y la cumbre en particular, San Marcos Sierras, la cumbre, son dos lugares que... San Marcos también, ¿no? San Marcos me atrae mucho, atrae es como mucho, un lugar ¿no? que he ido muchísimo de vacaciones y me encanta, ¿no? Sí, bueno. Y la cumbre la he descubierto en los últimos años y he venido mucho porque también me gusta, la verdad que es muy atractivo. Y me ha sorprendido la cantidad de gente que elige la cumbre. Ahí está, ¿no? El osito. Qué simpático, muy lindo, sí, muy Tomando lindo. mate. Acá le puedo poner mi firma. Muy lindo. Muchas gracias, Claudio. Ahí está. Qué lindo, sí. Después te lo dejo, vamos a hacer aquel cartelito. Así que me llevo a una librería donde veo mis libros, pero lo peor es que los veo como saldo. Eso me dio un poquito de mala No, leche, quede tranquilo, no están en saldo. ¿No están en saldo? No, quede tranquilo. Bueno. Quede tranquilo, no, eso suena terrible, no suena a libros viejos, no sé. No, es lindo. Bueno, puede ser también. Creo que una vez me gustó encontrar mis libros de saldo. porque- Puede ser libro de culto también, ¿no? Viendo al lado bueno. puede ser. sos Lo un voy a autor de tomar culto. así, libro de culto. Tomalo como un autor de culto. Sí, como, lo veo bueno, como está delante el Sangre Fría de Truman Capote. Claro. Truman Capote, Sí. que es un Sangre libro de Fría. culto. Vos sabés que... Creo, por ahí creo que A lo Sangre Fría, qué librazo, ¿no? Y cómo inauguró un género de lo documental ficcional. desde el periodismo, ¿no? Porque era un hecho real que La él... primera vez que una novela está basada en un hecho totalmente real y a la vez no es, o sea, se considera una novela. Sí, claro. Una novela por la estructura, la descripción de personajes, la profundidad psicológica, el estilo de Truman Capote. Pero claro, inaugura un género el tipo. Que ahora, el otro día vi una película que me parece que va en esa línea, porque es la primera vez que veo una película de ficción usando filmaciones antiguas de los mismos actores. Ajá. O sea, la actriz cuando era chiquita, fotos de ella, filmaciones de ella con la familia, tenían una quiniela, y la película trata sobre una quiniela clandestina donde la historia de la familia esta, y donde actualmente siguen viviendo de eso. Entonces han hecho una mezcla entre la actuación y las filmaciones reales de los actores. O sea que, a ver, Hay material real usado como ficción. o sea, el material real es porque digamos que la película es la vida real de los actores. No, tampoco. Ah, no es Tampoco ficcionada. es una biografía. Ah, no es biografía, no es biografía. Eso es lo interesante, que es toda una ficción, pero donde en lugar de recrear con actores la parte de que cuando ellos eran chicos, ponele, son ellos mismos cuando eran chicos con filmaciones reales. Filmaciones caseras, Y digamos. yo pienso, ahora que está todo filmado, porque realmente todo el mundo filma todo, Sí. a futuro puede ser un género nuevo, ¿no? Hacer películas con filmaciones reales. ¿Cómo se llama la película? No la vi. Se llama... para un poquito. Es una quiniela clandestina. Ganó un premio a la mejor edición, porque claro, ahí hay todo un trabajo de Es edición. argentina la película. De Argentina. Claro. Y no recuerdo el nombre, es bastante nuevo. ¿Vos sabés? No lo vi. Te lo debo porque Bueno. mi memoria está frágil últimamente. Solemos a los que ven el video también. Yo te voy a dejar este osito, vamos a arrancar la página acá. Bueno, mi gracias. bitácora, loco. Bueno, Vamos a esto, poner 2025. los que vienen a visitarme la librería ya saben, se van a encontrar con un dibujo Con el osito. auténtico Sí, y en vivo. Dibujo Sí, en tal vivo, cual. esto no cualquiera tiene Sí. el lujo de tener un dibujante como Claudio Y Fourier. para el viejo libro le vamos a poner. No cualquiera. O sea, no es el viejo de los libros, ¿no? No, El viejo yo- libro. Ah, no, bueno. muchos dicen el viejo los libros y yo un poco me ofendo, no es para tanto. Dentro de unos años puede ser, todavía no. Todavía falta unos años por ser el viejo los libros. Ahí está, para el viejo libro. ¿Tu nombre? Fernando, sí. Fernando, está perfecto. Ahí tenemos el osito. Mientras yo los hombres, viste que como te dije, como es terapia, se caen estos pelitos así, viste, que le dan como volumen. Te paso. Mientras tanto charlamos si querés. No, te quiero preguntar un poco del métier tuyo de dibujantes. ¿Cómo es el proceso, digamos? A ver, ¿cómo explicártelo? Que hay un proceso, digamos, entre intuitivo y mental. Sí, Vos, totalmente. por ejemplo, en este caso es algo abstracto, no abstracto, pues los osos existen, no es abstracto.
Digo, Sí, pero es una abstracción. Es abstracción porque Conceptual. no hay conceptual desde una imagen en tu memoria de un oso, porque acá, como Sí. decís vos, en la cumbre no hay oso. Sí, sí, Acá sí. en la Posada del Peregrino, que está en la librería, no hay un oso alojado que está sentado en un sillón. No creo, espero, porque viste los osos por ahí. Si se enojan y puede ser un poco complicado. Muy lindos los ositos, pero son bravos. Tiene un digamos que de suegros mejor no tenerlos. No, Por no. decirlo así, finalmente. Pero cuando vos tenés que dibujar de alguien, una persona real de carne y hueso, ¿no? Que está Sí, delante tuyo, que por supuesto siempre hago bromas con la gente que no conozco, pero para mí que nos conocemos. sí. Y yo me acuerdo de un programa de Las Cosas al Lado que fuiste, y personas que estaban ahí presentes, aparte de los que estamos en la mesa y Martín, Sí. también del público has hecho dibujos, y personas que por ahí creo que no conocías de antemano, creo que lo conociste ahí en Sí, el es Esperanza, cierto, ¿no? es difícil, ¿eh? Bueno, yo no soy ¿Cómo un es- gran caricaturista. Claro, pero porque ¿cómo es el una proceso tuyo, digamos, no? Pero, ¿Es una observación mira. o algo intuitivo que la mano va haciendo el dibujo? ¿Entendés lo que te quiero preguntar? Sí, sí, porque se desarrolla mucho eso. Yo he visto grandes caricaturistas cuyas primeras caricaturas tenías que ponerle el cartelito para ver quién era, ¿viste? Y después desarrollaron un ojo para captar en la persona algo que, por más que sea una caricatura, una información o una visión, vos lo reconoces. Entonces, lo primero, creo que una caricatura tiene que ser reconocible, porque si no es reconocible, Claro, pierde- no, ya pasa a ser otra cosa. Claro. Y eso es lo difícil, porque haces caras y ves caras de decir, este es caricaturizable, ponerle a alguien que tenga una barba así, unas orejas puntudas y una nariz de águila. Bueno, vos haces esa caricatura y más o menos cualquier nariz que hagas y una barba larga y unas orejas puntudas te van a salir. Pero por ahí hay caras neutras que no tienen ninguna particularidad. A las mujeres es difícil dibujarla porque por ahí si le exageras algo es más susceptible quizás la mujer Claro. a la belleza, ¿no? Sí, sí, claro. La caricatura fea. Sí, entiendo. O ha pasado, a mí me han caricaturizado por ahí sin conocerme, viendo una foto y me han hecho gordo. Se ve que mi cara da para una persona gorda. Ah, claro. Yo no soy gordo, entonces cuando me han conocido me han dicho, che, pero vos te imaginaba como Jos Cartwright, viste, como un gordo así. Y conocer la personalidad ayuda también, porque cuando vos ves las personas, la conoces, la ves actuar, la caricatura cambia, porque no es lo mismo ver una foto que ver una persona. Vos transmitís algo del alma, ¿no? Del estilo. Entonces no es nada fácil, esto es una ciencia. Me acuerdo con los políticos que cuando recién por él era elegido un presidente, vos empezás a caricaturizarlo, ya hacía humor político. Y claro, al principio era difícil con algunos, ¿no? Había algunos bastante fáciles y otros difíciles. Entonces tenía que esperar a ver que el político empiece a hacer cosas para ver para qué lado lo lleva. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, me pasó cuando yo hacía una tira política, tenía que hacer a Cristina, en la época que era presidenta, y no me salía, no me gustaba cómo me salía cuando la quería hacer más seria, digamos. Entonces dije, no, voy a tratar de que en lugar de que el dibujo se parezca a Cristina, que Cristina se parezca al dibujo. O sea, al revés. Claro. ¿no? Entonces la hice como una princesa de cuento de hadas. O sea, le di un poco el toque de una princesa, le hice más a mi estilo, no tratando de parecerse tanto. Y empecé a hacer todos los personajes como ambientados en un cuento de hadas. Entonces Aníbal Fernández era como un dragón, bigotudo. Y entonces recreé todo un mundo ahí que se alejaba de querer parecerse a la realidad. Claro, claro. Y eso me ayudó porque no me gustaba cómo me salía la Cristina que yo le quería caricaturizar. Claro. Después, en la época que era gobernador, de la Sota, juez, logré, después de varios trabajos así, de varias publicaciones, logré que me salieran bastante bien con dibujos sintéticos. A la Sota le había sacado más o menos el perfil. Juez era gracioso porque lo había hecho arriba de un banquito, como en medio petizo, lo había hecho arriba de un banquito. Después de los presidentes, Menem, por ejemplo, era, como decía Fontana Rosa, era irreemplazable para hacer humor, porque era genial, ¿viste? Menem le daba material. Cierto, Fontana Rosa lo dijo, cierto. Y bueno, en la época tuvimos que ir mutando también el dibujo, porque era más fácil hacerlo en la época de las patillas. Por eso te digo, cuando una persona tiene un detalle particular es más fácil caricaturizar. Claro. Si vos hacías un Menem con que tuviera unas patillotas y un poncho y unos ojitos así, ya está. Claro. Pero cuando sacó las patillas y se empezó a peinar con el pelo cortito, sonamos, ¿viste? ¿Qué hacíamos con Menem? Entonces, Claro. ahí se nos complicó porque había que tratar de sacarle la cara, ¿viste? Y no tenía, bueno, le hicimos un poco los labios gruesos, qué sé yo.
Y bueno, era tan dibujado, también eso ayudaba, ¿no? Era tan dibujado que todos los dibujos terminaban pareciéndose un poco, y el Menem ese del dibujito no importaba ya que sea parecido al Menem real, ¿viste? Lo importante es que era Menem, digamos, todo el mundo sabía que era Menem. Digamos, pero eso pasa cuando un presidente te ayuda, ¿viste? En ese sentido, Menem fue muy generoso para el humor. Sí, cada vez que era un discurso ya era... Sí. Y también te pregunto, pues conozco, sigo la serie tuya, los batatos, ¿no? Que, Sí. que lo masculino o femenino uno podría decir, la pareja, bueno, Sí. hay 40.000 cosas que no puedo decir, digamos, ¿no? Sí. Y una pregunta media obvia, pero igual te la hago, igual te la quiero hacer, por más que sea media obvia mi pregunta. Pero, ¿cómo te va surgiendo la inspiración para cada viñeta, para cada... No diría chiste, en realidad son observaciones con humor, ¿no? Sí. ¿Cómo te van surgiendo? ¿Es algo que vos no quiero meterme por respeto a tu vida íntima, no quiero meterme en tu vida familiar, Sí. pero digamos cosas que pasaron en tu casa o que escuchaste en un bar viajando o viajando Sí. en un taxi, no sé. Sí. ¿Cómo te vas inspirando? ¿Entendés la pregunta? ¿Por qué lado Sí, te vas inspirando? mi respuesta te digo que va a ser común a todos los artistas, sobre todo los dibujantes de cómic o humor, porque todos nos pasa lo mismo, que la inspiración y los temas surgen de la observación cotidiana, ¿no? De la observación en general. Entonces, yo me acuerdo cuando hacía este librito Mostralo, y de sí. recopilación de Mostrar algún dibujo que la gente conozca. la serie de Alguno- Charlie alguno Hueso, a ver alguno si que puedes. elijas, algunas viñetas, así Sí, la gente... acá, y por enfocarlo que la ejemplo, gente lo pueda leer un... si bien este está centrado en un personaje secundario de la tira Charlie Huesos, Ajá. pero el Charlie Huesos, que es este personaje, Mostrarlo así la y gente el lo ve. principal, a ver, voy a dejar esto aquí. Charlie Huesos, ¿no? Ahí está señalando el Charlie Cuando Huesos. hacía esta tira, y me pasa lo mismo con los batatos, todo lo que iba pasando en mi casa pasaba en la tira, ¿viste? Entonces mi esposa empezaba yoga, bueno, la novia de Charlie Huesos hacía yoga. Qué sé yo, esta por ejemplo está inspirada en mi hermana, entonces mi hermana se había vuelto muy adicta al Facebook, bueno, listo, la personajito que trabajaba en la oficina, que le hice igual, estaba todo el día con el Facebook. ¿Y tu ¿viste? hermana cómo lo tomó, digamos? Bien, si este libro se lo dediqué a ella, mira. Lo tomó con humor, digamos. Cuando dice este libro, sí, dice a mi hermana Anita. Qué bueno. Que ella, y aparte físicamente es así. Te inspiraste también el dibujo, digamos, de tu hermana. Sí. Y eso nos pasa, ¿viste? Que vamos observando a veces de la vida nuestra y a veces de la vida de gente conocida, que por supuesto la disfrazamos, ¿no? Nunca se van a enterar que a lo mejor ese es el chiste del vecino, el amigo, el primo. O se enteran de casualidad. Sí. O pueden sospechar, ¿viste? Pero no tienen pruebas para demandarte. Claro, no hay una prueba. El juez dice no hay lugar, dice el juez. Claro, entonces No hay lugar. nos pasa eso, que vamos observando todo y a veces hasta una conversación de... Yo lo he escuchado tú te decir eso, pero a mí me pasa, escuchas una conversación en el bar, en el súper, todo y decís, che, esto está bueno porque es un tema, ¿no? Es un tema, es una idea, es un chiste directamente. Sí, pero por lo menos de ahí sale un poco todo. A veces observando... Me acuerdo en la época del Charlie observaba mucho las redes sociales, habían explotado y me eran de un alimento porque la gente publicaba su vida cotidiana full y a todos nos llamaba la atención. Ahora también, pero creo que ha primado otra cosa, ¿no? El algoritmo para otro lado. Sí. Pero en esa época que era muy cotidiano porque la gente publicaba, tomaba un café y lo publicaba y estaba muy fanatizada con eso. Tenías mucho material de vida cotidiana. Porque normalmente yo venía del humor político donde las ideas un poco salían de las noticias. Sí. Vos escuchabas el informativo, veías un informativo, leías un diario y tratabas de tomar de ahí la temática. Y eso con las redes se trasladó tanto en la sociedad como en los creativos y en las ficciones, se trasladó, digamos, a tratar de mostrar la vida cotidiana y nos gustó hacer eso. Y después apareció directamente el tercer paso, el relato autobiográfico. Eso se puso de moda, fue un boom de que todos los dibujantes, cómics, películas, músicos, etcétera, hacían como un diario íntimo de su vida cotidiana, de su biografía, transformado en historias, ¿no? En pequeñas historias, en chistes, lo que sea. Entonces, un poco es eso, ¿no? Y los batatos, que era un personaje que hago hasta hace poco, traté de buscar una síntesis total. Acá no sé si podés enfocarlo, tenemos... Mostrá. Es lo que me llamó la atención cuando caminaba ahí, las láminas de los batatos. Mostrá. Son personajes sumamente simples.
Eso un poco lo quise hacer a propósito así. En la sobrecarga visual y rococó y barroca de las redes, hacer un personaje que tiene apenas unas líneas y casi sin color, me gustó. Me gustó mucho porque era limpiar, era una sensación, unas ganas de limpiar un poco. Entonces la idea era un chiste o una frase, lo que sea, muy condensada, muy cortita, con el mínimo de recursos posibles. Claro. Eso es un poco lo que quise hacer. Minimalismo. Sí, sí, un minimalismo hecho adrede. No, y aparte quiero contar algo, ¿no? Sí. Con esa forma tan particular del humor que hay en la provincia de Córdoba, Sí. te debes inspirar, así como decía que Menem Sí, sí. era abierto, Bueno, yo creo que sí. el caminar por Córdoba y también es como una ciudad Sí. abierta de Sí. de Vos sabés frases, que citaciones que te inspiran, igual ¿no? yo creo que mutó un poco eso, el humor cordobés creo que da para hablar un poco de eso, porque en la época de Hortensia tuvo un sello muy particular que vos lo ves en la calle. Yo soy profe, me tocó dar clases con adultos en barrios periféricos y ahí vos lo palpabas el humor cordobés en los alumnos. Por ejemplo, a mí me dijeron, me apodaron apenas entré, Melena. Entonces, y yo venía con cosas raras porque profe de letras, ¿viste? Los quería hacer escribir, todo. Le inventaba consignas rebuscadas, creativas, qué sé yo. Entonces, ¿viste? Estaban así tirados y yo entraba y me decían, ¿qué va a inventar hoy, Melena? Y bueno, ahí está el humor cordobés. Pero ¿qué pasa con el humor gráfico? Que al hacerse un poquito más universal a través de las redes, donde vos te lees gente de todo el país o de otros países, ya fue perdiendo esa localía. Yo, por ejemplo, dejé de usar el lenguaje cordobés para el humor. Y dejé de usar un poco ese mecanismo que pienso yo se gastó un poco también, el no siguá, todo eso que era típico de Hortensia. Y nos volvimos un poquito más universales. Yo por lo menos traté de hacer... Encima empecé a publicar también con internet, la facilidad de publicar la tira en otros diarios. Publiqué en Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, etcétera. ¿Y qué pasa? Que si vos pones un lenguaje muy local, Claro. no te lo entiendes. Es más, al Charlie lo tuve que yo tenía dos versiones del Charlie. Uno que hablaba de vos y otro que hablaba de tú. Porque lo publicaba en otros diarios, entonces tenía que hacerlo hablar de tú, porque el vos queda feo. No, y hasta inclusive hay, mismo, no saliendo de Argentina, también hay términos, expresiones que, bueno, yo estuve conociendo, no sé si estuve acá, Sí. que conocí acá, pero que no, es como que hay que traducir para alguien de Buenos Aires, totalmente. Rosario o de Salta o de Neuquén. Sí, totalmente. No, hay localismo solamente Totalmente. hasta dentro de Entonces, Argentina, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso, traté de ir más hacia una universalidad y perdí un poco el color local, el humor cordobés conocido, ¿no? Pero sí es verdad que el cordobés tiene algo en la calle de esa picardía amable. Y los apodos son increíbles. Porque el apodo creo que es el mejor símbolo del humor cordobés, porque Increíble. es como una cosa de que te están gastando, se están riendo de vos, pero con vos, o sea, es amable, no es Sí. agresivo. No. O sea, el humor porteño es un poquito más agresivo. Sí, como somos los porteños, ¿no? Como la vida en Buenos Este Aires, humor ¿no? es más benévolo, digamos, más amigable, pero te están marcando, o sea, yo soy Melena, se están riendo de mí, pero de manera simpática. ¿Y cómo fue tu experiencia? Mencionaste Rita Hortensia. Te quiero preguntar, ¿cómo fue tu experiencia ahí en Rita Hortensia? Genial, porque Hortensia tenía una gran virtud para los dibujantes nuevos, que era ser muy abiertos con los nuevos talentos, digamos, o los nuevos dibujantes. Entonces, cuando yo entré, ya fue los últimos años de Hortensia, ya no estaba Cognini, estaba el director, era Roberto Di Palma, y seguían teniendo esa mentalidad de darle un lugarcito a los nuevos. Siempre tenían un rinconcito para publicarle algo a los nuevos. Mi primer dibujo de humor lo publiqué ahí. Y bueno, yo caí con unos dibujos y dije, bueno, te separo este. ¿Para qué? Digo, me lo quiero llevar, ¿viste? En esa época andábamos con los originales. No, para publicarlo, dice. Bueno, para que lo firmo. Digo. Entonces le firmé con un Fourier chiquito ahí. De entrada, tímido. claro. Qué bueno. Y después esperé, bueno, fui corriendo al kiosco, vi mi primera publicación, estaba feliz, algo que no tiene precio, digamos, en ese momento. Y pasé a ser aparte profesional, porque hasta ese momento mis dibujos eran hobby. Y nunca imaginé que iba a trabajar. Yo estudiaba otra cosa, estudiaba letras. Entonces, al número siguiente voy corriendo al kiosco y veo que no había nada. Digo, caí allá y digo, pero vos me habías separado 3 dibujos. No, dice, vos tenés que traer todas las semanas pilas de dibujos. Y de ahí te vamos a publicar 1 o 2. Está bien, me enseñó lo que era la dinámica del trabajo del humorista. ¿Viste? Claro. Vos andabas mucho y te publicaban algo.
Claro. Entonces a partir de ahí empecé a mandar siempre salí publicado hasta el final y empezó a abrirse otras revistas, otras posibilidades y pasó a ser un... ¿Más o menos en qué año fue eso? un Yo digo trabajo. por Eso haber sido en el... para que te busque la revista, un coleccionista. Sí, los últimos años de Hortensia, debe haber sido en el 83, 84, por ahí. De ahí en el 83, creo. ¿Cuándo claro, yo crecí en el 82 y en el 83, que ya iba a la facultad, más o menos empecé a publicar en Hortensia y en las tarjetas estas, ¿no? Empecé a trabajar de eso. Y también has publicado y publicás en otros medios, ¿no es cierto? Sí, después pasé, por ejemplo, en Humor estuve también. Ah, en Humor también. Ahora te voy a decir una cosa, yo entraba a una revista y a los pocos años cerraba, o sea, no sé si era dieta, ¿viste? o fue una cuestión generacional. No, generacional, no, generacional, pues son revistas. Yo entré en Humor en los últimos años, Hortensia en los últimos años, Y agarró el final de todo. No, generacional, pues yo también me acuerdo de esas revistas que corresponden a una generación que digamos que bueno. Es que siempre nos reímos con Angono, que tenemos la misma carrera, la misma edad más o menos, otro dibujante de Córdoba. Pepe Angonoa. Pepe Angonoa, que vive acá en Capilla. Vive en Capilla, sí, sí. Que nosotros entrábamos y cerraban, ¿viste? Y entonces decíamos, somos yetas, pero por una cuestión de edad entrábamos en los últimos tramos, pero claro. Gracias a Dios pudimos ser parte de toda esa historia de Hortensia, Humor, Sexo Humor, todas las revistas. Sexo Humor también estuviste. Todas las revistas nacionales importantes de humor que había, estuvimos. También La Voz Interior, ¿no es cierto? La Voz Interior, exactamente. En La Voz Interior sí, los últimos tiempos hicimos como 10 años un suplemento de humor. Sí, me acuerdo. Hay algunas cositas que las agarramos al principio, como por ejemplo una agencia inglesa, como uno de los dibujantes en inglés, Ham, que vivía en Córdoba, amigo nuestro, nos metieron una agencia inglesa, Cartoon Stock, que estaba empezando. Y ahí pudimos distribuir nuestros dibujos en el mundo, pero ahí tenía que ser en inglés o mudos. Humor mudo o en inglés, ¿no? Entonces, eso seguimos hasta hoy. Es una agencia muy bien organizada que vende en todo el mundo, pero... ¿Y cómo es el tema? Porque, digamos, hay mira qué bueno que sacaste este tema, ¿no? Hay algo... En realidad, en cualquier texto, cualquier cosa que no habla, hay algo intrínseco a cada idioma. Y el humor también. Sí, sí. Hay más juego de palabras, unas sí, cosas que son... Sí. Pero mismo hay idiomas más cercanos. No, más del idioma está el concepto también, porque yo veía la revista que hacían ahí en Inglaterra, un grupo de amigos como nosotros, hicimos varias acá. Ellos hacían una, ¿no? Journal of Silly. Y yo veía los chistes que tenían y me daba cuenta de qué distinta cabeza que tenían en cuanto a cómo resolver el chiste. Eran mucho más abstractos, no eran chistes que apuntaran a la carcajada. Vos, quizás mucha gente se lo mostraba que no nos entendía, Sí, porque acá les gustaba mucho el chiste que te hace reír, claro. no el conceptual. Y mucho humor mudo, a pesar de que no era revista que era de inglés, trabajaba en ingleses, pero mucho humor mudo. Y temas... Nosotros estábamos acá con el Fondo Monetario, con la política, con la economía y todo eso, ¿viste? El no llegar a fin de mes, estábamos con esos temas. Y ellos estaban con temas totalmente abstractos, ¿viste? Otra temática, ¿no? Sí, sí, pero aparte... No pasaba por el sobrevivir diario, ¿viste? Pero aparte yo me refiero... No, está bien que el tema que estamos hablando es lo que vos comentás, ¿no? Y inclusive el humor que se hace en Córdoba es el distinto de Rosario y Buenos Aires, por más que estemos en un país, distintas ciudades... Sí. Y culturalmente algo distinto hay, aunque sea sutileza. Sí, entonces, ahí también, un chiste muy cordobés, porque en Buenos Aires no se va a entender, digamos, pero no corresponde a... No lo hacen ellos, pero gustó el humor cordobés en el país. Claro, pero algo que pasa en Ganchó. General Paz y Olmos o Colón, Sí. y en Corrientes y Callao va a pasar otras situaciones, tiene Sí. mucho que ver con el lugar, y en Oroño y San Lorenzo, en Rosario, otras situaciones, eso me refiero. Pero Sí. yo me refiero también al lenguaje mismo, o sea, a las palabras mismas. También en cada idioma hay una sutileza en las palabras que cómo se traduce. Muy difícil. Eso es lo que muy yo me difícil refiero, ¿no? Y por eso nosotros preferíamos, ¿viste? Hacer chistes mudos, porque es muy difícil traducir humor, obviamente. Como Hay juego de palabras, unas cosas que no... todo lo que sea juego de palabras, estás muerto. Ahí estás muerto. Y después sí, como decís vos, ciertas expresiones que no se usan de determinada manera. Bueno, es muy difícil traducir humor. Es muy difícil, es como traducir poesía. A mí me hubiese gustado estudiar inglés para traducir humor, porque al ser humorista y traductor, ahí tenés un plus. Tenés un plus, pero igual. Es como traducir Pero poesía, ¿no? también hay que vivir en el lugar, porque hay que ver ahí la connotación que tienen ciertas palabras, ¿no? Claro, pero yo me refiero, digamos, cuando vos decís... No pasa con España. Por ahí estaba publicando en España en una revista y tenemos el mismo idioma, pero hay connotaciones de las palabras que no son iguales allá. Entonces... Bueno,
Y el lenguaje neutro pierde gracia, por eso las traducciones de tiras norteamericanas a veces no pegaban mucho porque la traducción más neutra le quita la gracia a la potencia de una expresión, ¿no? Hay veces que vos tenés que decir mierda, Sí. y lo que te hace reír es decir mierda, así un insulto más suave no tiene tanta gracia. No. Yo me acuerdo que le escuchaba el reportaje de Lelutier, que ellos decían que iba una época a España, y decían que adaptaban, y te hablo dentro del mismo idioma, ¿no? De nuestro castellano español, adaptaban al público español giros y cosas, y yo he visto filmaciones tomadas en Madrid, en Bilbao, de letras que yo ya sabía de memoria, lo que decía el loco lindo Munstock, y después que venía, y veía cambios, claro, adaptados para que los españoles lo entiendan. Posiblemente a nosotros no nos daba tanta gracia, ¿viste? Pero tenían que cambiarlo para que los españoles entiendan, todos se mataban de risa, pero si lo hacían con giros muy argentinos, pues los españoles no iban... No. Sí, conceptualmente, pues son palabras que conocen, pero el giro, la sutileza, al España, pues ese punto como es adaptar un chiste en inglés. Claro, porque a veces sí pega algún término y sí te hace reír, ¿viste? Como pasa que acá pegó mucho algunos términos mexicanos o españoles han pegado, porque ahora el tema de la globalización que hay en Netflix, en ver películas y series de México, de España, de Colombia, cada uno está más imbuido, leer más cosas en redes, etcétera, de todos. Así que por ahí hasta se ponga de moda cosas que no las entendías a lo mejor, ¿viste? Y ahora o pasó con el Chavo, ¿viste? Que todos en el cole estábamos diciendo chanfle y cosas así. Claro, terminó siendo una moda, ¿viste? Claro, sí, bueno, eso es también cierto, Sí. ¿no? Que la globalización y todo. Bueno, y para ir así terminando... Sí, Fernando me ha retenido acá, me van a retar, me están esperando. Veo que está Andrea ahí con una amiga en común sentado. No, me están te van a retar, esperando, están ahí en el bar. picar el bagre. Claro, y... A ver, la pregunta sería así como una reflexión final de tu oficio, de tus dos oficios, perdón, de profesor de letras también. Sí, Los dos, así resumen. Pues es que algo que he logrado en los últimos años es juntar las dos cosas. Empecé a pensar en libros que tengan función didáctica, ¿no? Libros esos donde vos de alguna manera estimulás la creatividad. Hice unos dos libros, Todos somos creativos 1 y 2. Son todas propuestas didácticas, o sea, ahí está el profe, pero dibujadas y pensadas desde el humorista, desde el creativo artístico, digamos. Entonces, me gustó porque si no, viste, parece que fueras Mr. Jekyll, Dr. Hyde, que sé yo, que estás dividido ahí. Y en las clases también, por ahí usaba la visualización gráfica, no solo un dibujo, sino el concepto visual para aclarar algunos conceptos teóricos. Entonces, me gustó unirlo, siempre fueron dos vocaciones. Creo que la primera es ser dibujante y la segunda es ser docente. Ahora me jubilé como docente y no extraño tanto el aula como sí extrañaría no dibujar más, ¿no? Claro. Pero bueno, están presentes las dos y la verdad que el dibujo viene tanto conmigo que agradezco haber podido trabajar, ¿no? De que haya dejado de ser un hobby o sea, como hobby, y lo disfruto muchísimo. Y eso siempre un consejito, digamos, a los artistas, ¿no? Como no todo artista puede vivir de eso, todos sabemos lo difícil que es vivir del arte, Sí, claro. de cualquier arte, donde a veces se da y a veces no. Entonces, disfrutarlo como hobby tiene lo suyo, tiene su encanto. Porque también las cosas cuando se convierten en trabajo, a pedido, o con ciertos condicionamientos, pierden un poquito el encanto. Entonces, yo tuve mi etapa de hobby, mi etapa laboral. Ahora estoy eligiendo mucho lo que hago laboralmente, hago mucho proyecto personal, así que vuelve a ser un poquito el hobby y le disfruté de todas las etapas. Y una última pregunta. ¿Vos escuchás música cuando dibujás? Sí, la música siempre. ¿Y qué música escuchás? ¿Qué te inspira? Pues es que es muy particular el tema de la música para crear, porque que ahora en YouTube se ha llenado de música que es un poquito para estimular el trabajo, el pensamiento, la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando he puesto temas que me han gustado mucho, suponete que me gustaba en su época YouTube, ponía YouTube, todo eso, pero cuando te gusta mucho el tema, no te permite que esté ahí como de fondo, te ocupa mucho el lugar central. Sí. Entonces la música tiene que ser una música que me guste, pero también que sirva para trabajar. Hay ciertas frecuencias que me ayudan mucho a concentrarme, ¿entendés? Porque no estoy escuchando la música, sino que estoy dibujando con música de fondo, que me pone en un estado de ánimo
que generalmente es tranquilo, ¿no? Un poco quizás nostálgico, no voy a poner una salsa, digamos, para dibujar, sino más algo melancólico, instrumental. Y bueno, la música que escucho en internet quizás la clasifican como chilly, chill out, Claro, como lofi, qué sé yo, a veces tiene un poquito de electrónica, a veces tiene un poquito de voces o bossa nova tranqui, ese tipo de música que es un poco estandarizada para trabajar, ¿no? Una música funcional, digamos, para trabajar. Pero es muy buena, porque te va poniendo como en un estado así de estar en un momento especial. Prendo usado medio, pongo la música y te genera un clima especial para trabajar ahí, crear, ¿no? Ya entrar a tu mundo. Bueno, Claudia, la verdad que muchas gracias por... Bueno, Fernando, así que... Con nosotros acá bueno, a la cumbre. A los que vengan al viejo libro de la cumbre, acá tienen los libritos de Fournier, Y las láminas, y también... Vamos a hacer unos promos, o sea... Perdón, no les obliga. Son saldos. No, Fernando, mentira, son saldos, reconoce. Nobleza obliga, también quiero pasar esto. Acá hay originales. Por eso también, Nobleza He obliga. traído, porque mi intención es la época del Parque de la Vida, hablando de animalitos que hacía con ese mismo simbolismo, ¿no? de emociones humanas. Bueno, son acuarelas, la época que trabajé mucho con acuarelas, acá está. ¿Acuarela? Y algo que paradójicamente lo filmo de un celular, pero igual lo quiero mostrar, porque es muy representativo. Sí. Esto quiero que terminar la... Mi celular sabe más de mí que yo. Y eso doy fe. Sí. No voy a hablar de esto ahora porque daría para una autoentrevista de mi canal, totalmente. de lo que sabe el celular más que Sí, yo. Pero es que las redes nos atraviesan. Yo también, para cerrar, ¿no? Un poco esta nota, esto que me estás haciendo, no sé qué vamos a llamarle. Encuentro. Yo lo llamo encuentro con la gente. Encuentro. A mí las redes sociales me sirven muchísimo para comunicar. Entonces uso mucho de red social. Me pueden encontrar todos los días, trato de publicar porque me es un placer realmente comunicarme con la gente a través de la red social. Así que en Instagram pueden buscar. Bueno, Claudio, gracias por venir, en serio. Bueno, te dejo el dibujo, ¿eh? Gracias. Nos vemos, Fernando. Nos vemos, gracias. Chao. Chao.